Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 46, en el que vamos a entrevistar a Christian Griñán-Ferré para hablar de epigenética en el envejecimiento y en la enfermedad de Alzheimer. Pero, como siempre, antes de empezar, voy a saludar a mi compañero Hugo. Hugo, ¿qué tal? Hola, bien, ¿tú cómo estás? Yo tengo muchas preguntas en la recámara. ¿Sí? Ah, qué bien. Va a salir un episodio interesante, entonces. Sí. Perfecto. Y además, hoy es un día importante, porque es un episodio que está patrocinado por el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona, que cuenta con el sello de excelencia de María de Maeztu y es uno de los pocos institutos en el mundo que investiga cerebro a todos los niveles. ¿Qué te parece, Hugo? A todos los niveles, o sea, de la corteza a la pituitaria. De lo más pequeño a lo más grande, desde lo molecular a la neurociencia cognitiva. Precisamente del Instituto de Neurociencias es nuestro invitado de hoy. El doctor Christian Griñán-Ferré hizo un doctorado sobre la modulación epigenética de la enfermedad de Alzheimer y actualmente es profesor lector en la Universidad de Barcelona e investiga identificando en modelos animales nuevas dianas para conseguir estrategias preventivas o curativas para la neurodegeneración. Súper interesante. Hola, Christian, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien, lo que hemos dicho? Sí, está todo muy bien. Muy bien declamado. Con muchas ganas de hablar con vosotros. Estupendo. Me parece un tema súper interesante y yo creo que el tema de la epigenética seguramente a mucha gente le suena de nuestros oyentes, pero puede ser que haya personas que no sepan muy bien qué es esto de la epigenética, así que me gustaría preguntarte si nos puedes explicar qué es la epigenética. Sí, lo voy a intentar. Sí, es un tema muy, muy interesante y además está mucho de moda porque está relacionado con lo que ahora se habla mucho del estilo de vida, ¿no? A nivel biológico o a nivel biológico, lo que sería la epigenética son todos aquellos procesos que son capaces de pasar de un genotipo o de unos genes que nosotros tenemos a un fenotipo, que sería el organismo final. Entonces, lo que hace la epigenética es, a través de diferentes mecanismos, lo que hace es regular la expresión de los genes de tal manera que pueda ser beneficioso para la memoria o pueda aparecer diferentes fenotipos finales. Que, a ver, explicarlo así para todo el mundo es un poco complejo. Lo que sí que es interesante de la epigenética es cómo surge, ¿no? La epigenética siempre se relaciona mucho con Lamarck y con la evolución, ¿no? En contraposición a la explicación evolutiva de Darwin, ¿no? Lamarck habla de que ciertas características fenotípicas se pueden heredar y pasar a la siguiente generación. Sí. En contra, tenemos la explicación de la evolución de Darwin, que habla de que solo se transmite lo que al final, él no lo sabía en su momento, pero con Mendel se descubre lo que serían los genes y las mutaciones de los genes, y que da al final diferentes formas y diferentes fenotipos, ¿no? Entonces ahí está un poco la contraposición entre ambas hipótesis. Entonces, al mismo tiempo, en el siglo, dos siglos después, se desarrolla mucho la genética del desarrollo y se dan cuenta que cómo podía ser que de un tipo celular, de un óvulo, surgieran más de 200 tipos de celulares. Entonces, a partir de esa pregunta, de intentar contestar esa pregunta, Conrad Weighton en 1939 pues describe el nuevo concepto de epigenética, ¿no? Que son todos aquellos mecanismos moleculares, ¿vale?, que son capaces de heredarse o no en las diferentes generaciones y que tienen la capacidad de activar o inhibir la expresión de diferentes genes. Y eso es lo que se conoce hoy en día como epigenética. Pasa de una parte de genética del desarrollo
genética del desarrollo a más genética molecular, ¿no? Y una definición más molecular de lo que es epigenética. No sé si lo he explicado más o menos, pero... Yo tengo preguntas. Me están en dudas, a ver. Sí, Hugo. Sí. Empecemos con lo de Lamarck, porque nunca había oído... O sea, bueno, yo no controlo demasiado de epigenética, por no ser una mierda. Pero que yo recuerdo haber estudiado otras teorías de la evolución y aparecía Lamarck, y el rollo, nuestra profe nos decía, en plan... Bueno, Lamarck viene a decir que si yo... como mujer juego mucho al tenis y tengo un brazo fortísimo de tenista, mis hijos lo van a tener también. Y no es así como funciona, no os confundáis, chicos. Es lo de la jirafa, ¿no? ¿Cómo se relaciona con esto la epigenética? O sea... Vale. O sea, lo que es interesante, si cogemos la idea de evolución y añadimos el tiempo a esa idea, surgen diferentes eventos cronológicos, ¿no? Cuando un evento cronológico es muy grande, o sea, para que se produzca un cambio biológico, intervienen unos procesos moleculares diferentes de si ese evento se produce en un periodo de tiempo muy corto. Cuando el periodo de tiempo es muy grande, ahí aparece más la genética, las mutaciones, las aberraciones cromosómicas, ¿no? Ese tipo de cambios que permite generación de nuevos genes y al final de nuevas proteínas que realicen nuevas funciones. Y eso tiene una gran capacidad de producir cambio a nivel de organismo. Pero y eso, a su vez, responde a la parte de adaptación del organismo, ¿no? de nuevas especies a hacer frente a cambios que hay en el ambiente. Pero de una manera que tiene que estar en ese pool genético, ¿no? en ese background genético. Por contra, la epigenética es un proceso molecular que responde más a periodos cortos de la evolución, es decir, de una generación a la siguiente, principalmente, y teniendo capacidad de producir cambios incluso en una generación más, sería la generación F2 o serían los nietos o bisnietos, en los cuales no han recibido incluso ese estímulo, pero todavía tienen ese cambio, todavía han heredado ese cambio. O sea, la epigenética es que factores ambientales activan ciertos genes o promueven la activación de ciertos genes que ya estaban ahí, pero que a lo mejor estaban o no estaban funcionando. Esa es una... sí, o sea, lo que tú dices está bien. O sea, es una de las capacidades que tiene la epigenética. Responder a los estímulos externos. Pero como he intentado decir en la primera definición de epigenética que propuso Conrad Weddington, son todos aquellos procesos que son capaces, todos aquellos procesos moleculares que son capaces de desplegar el genotipo para transformarlo en un fenotipo final. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es un gen que no se manifiesta? No depende del ambiente, sino que dentro de nuestro organismo tenemos que recordar que de un óvulo somos capaces, un óvulo que es una célula madre totipotente, somos capaces de producir más de 200 tipos celulares diferenciados y en los cuales se les restringe la expresión de ciertos genes para que puedan desarrollar o puedan tener actividad en un único tipo de tejido y que solo ciertas vías moleculares se expresen. Claro. ¿Sí? No sé si... Entonces, no es solo que esa capacidad que tiene la epigenética o esa capacidad que tiene de regular todos esos procesos le permite también responder al ambiente. Vale, o sea que es realmente eso, que tú tienes tu pool genético y la epigenética serían los mecanismos que hacen que esos genes se manifiesten y generen... Exacto. No sé si un gen siempre genera un fenotipo, supongo que no. No siempre, hace muchas más cosas. Sí, vale. Exactamente. Muy bien. Creo y ya está la última pregunta en cuanto a esto. Porque yo en su día, ya no me acuerdo muy bien, pero estudié aquello del Operon-Lac, que creo que era cómo las bacterias reaccionaban a la presencia de lactosa generando lactasa para poder digerirla o algo así. ¿Puede ser? Vale. Eso es una cosa fenotípica. O sea, tiene el gen preparado para generar lactasa y en cuanto hay lactosa en el ambiente se activan unos mecanismos moleculares que hacen que la bacteria produzca lactasa y se la pueda comer. ¿Es correcto esto? Es correcto. Joder, claro, tienes que... Vale. Esto
lo explicas tú mucho mejor que lo pueda explicar yo, porque no soy experto en ese tema, pero debemos de tener en cuenta que aquí de lo que estás hablando es que hay un promotor sobre los cuales se han de unir ciertos factores de transcripción sobre ese promotor para que se exprese todo lo que vendrá después. Claro, ¿no? esto ya serán genes. No sé si la gente se lo estará imaginando. El promotor es exacto. una parte que va antes del gen, ¿no? A la cual se une el factor de transcripción, que es una proteína, ¿no? Que va a decir, venga, vamos a expresar este gen, ¿no? Sí, entonces cogiendo el hilo de lo que tú estás diciendo, claro, hemos de pensar que el ADN, ¿no? O sea, que es de lo que estaríamos hablando, está muy compactado. Sí. Tenemos una cantidad de metros muy grande de ADN dentro de nuestras células y hemos de pensar que está muy compactado. Hemos de pensar a su vez que la célula, aunque nosotros nos pensemos que está vacía, realmente está llenísima. Ya, no es como en esos dibujitos que parece todo vacío y transparente. Exactamente. Entonces necesitamos moléculas que den orden a todo eso. Pues hay una gran cantidad de enzimas epigenéticas que son capaces de descompactar el ADN y modificando su estructura tridimensional de tal manera que se pueden unir unas proteínas que, como tú decías, permitirán que sobre ese promotor se pueda finalmente expresar ese gen y forme esa proteína. Por tanto, sí, los factores epigenéticos son capaces de regular lo que tú estabas comentando y a su vez está relacionado con la capacidad de verse estimulado por el ambiente con cierta cantidad de azúcar, etcétera. Totalmente, sí, sí. Yo había oído una manera así muy divulgativa de explicarlo, por si hay gente que a lo mejor pues no sabe tanto de biología, a ver si te gusta o no. La metáfora es, si el ADN, siempre se dice, ¿no?, que es como un libro de instrucciones o un libro de recetas, ¿vale? Si el ADN es eso, las letras, la epigenética podría ser pues ponerle una tilde o quitársela y que puede cambiar cómo se entiende esa palabra, por ejemplo. Ok. Algo así. Okay. Sí. Bueno, o borrarla también. Claro, algo así. Son como pequeños cambios, ¿no? Exactamente. Son pequeños cambios que se le añaden al libro, ¿no? Para que puedan surgir nuevas frases, al final nueva información. Correcto. Pero sin cambiar las letras del libro en ningún momento. Claro. O sea, eso sin cambiar las letras en ningún momento. O sea, el material genético se queda en la secuencia que estaba, la epigenética y no lo toca. Claro. Exactamente. Exactamente, estoy de acuerdo con lo que dices, Clara. Sí. Vale, y al final, claro, esto es la metáfora, lo del libro y tal, pero luego ya, en términos ya más reales, esos cambios epigenéticos son moléculas muy pequeñitas, ¿no? Como grupos metilo, o cosas así. Exactamente. Hay dentro de los mecanismos moleculares epigenéticos, pues principalmente hay 3, ¿no? Que sería el que primero se descubrió, que es la metilación del ADN. Que sí que modifica en cierta manera la estructura del ADN, aunque no modifica la secuencia, pero sí la estructura. Porque directamente incide sobre el ADN, ¿vale? La metilación del ADN, pues lo que hace es reprimir los promotores principalmente. Luego tenemos lo que son las modificaciones de las histonas. Que las histonas son, claro, es que esto es a nivel divulgativo, si me queréis ayudar, pero bueno, a nivel intento explicarlo lo más sencillo posible, pues son moléculas que se unen al ADN para modificar su estructura tridimensional, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Si lo hacen, que pueden hacer que esté más compactado y entonces no se expresan los genes, o hace que se descompacte y se expresan más genes, ¿no? Yo me lo imagino, por si sirve, Cristian, perdón por la introducción, es como si el ADN fuera un hilo o lana, las histonas podrían ser como el carrete, ¿se llama? Donde se puede enrollar o desenrollar, algo así, ¿no? Perfecto, sí, totalmente. Vale. Exacto, y entonces pues esto hace que se expresen o se repriman genes, y entonces hay diferentes marcas epigenéticas que no comentaremos ahora, pero hay diferentes marcas epigenéticas que son capaces de reprimir y otras marcas epigenéticas que son capaces de permitir que se exprese la expresión de esos genes. ¿Vale? Entonces esto, al final, lo que es interesante, lo que está sucediendo hoy en día en
en la ciencia y relacionado con la biología y la epigenética es que nos estamos yendo de la genética determinista, sobre la cual nos creíamos que explicaba todos los procesos biológicos, y nos estamos adentrando en un mundo mucho más flexible, donde hay muchísimas más posibilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que con la tecnología y con todo lo que nos permitía en los años 50, 60, pues era fácil explicar el control de las enfermedades por la genética. Pero al final, después de todos estos años de investigación, nos hemos dado cuenta que la genética solo explica el 7% de la variabilidad a nivel de fenotipo patológico, ¿vale? Entonces, todo lo demás no es que se explique por epigenética, pero si tenemos en cuenta la definición que he dado al inicio, parecería como que la epigenética es relevante en todo, en la totalidad, ¿no? Porque es la que orquesta ese fenotipo final, ¿no? Totalmente. O sea, la genética es la predisposición y luego la epigenética a lo mejor es activar, ¿no?, esa predisposición. Exactamente, ¿no? Y entonces tenemos que pensar que se han descrito muy bien las enfermedades monogénicas o enfermedades raras, se explican muy bien por la genética, pero después todas las enfermedades que están asociadas al envejecimiento es muy difícil explicarlas por la genética. De hecho, cada vez más se difumina, se va difuminando esa causa genética, y se introducen siempre los factores epigenéticos. Pues de esto te quería preguntar, porque claro, justamente aquí en Mentes Covalentes hemos hablado de enfermedades como la enfermedad de Huntington, que es eso, un gen concreto que se sabe que si tiene determinadas características, pues da la enfermedad de Huntington. En cambio, en el Alzheimer no es así, no es algo tan determinista como tú dices. ¿Hasta qué punto influye el ambiente o los hábitos en esto, en la enfermedad de Alzheimer? Vale, es una buenísima pregunta, y entonces vamos a ver cómo lo explico. Siempre me gusta ir un poquito más. Hemos de tener en cuenta que de Alzheimer se habla de dos tipos de Alzheimer, ¿no? El esporádico y el que está relacionado con el envejecimiento, que es prácticamente el 99% de los casos, y el que se explica por herencia familiar, que es menos del 1%, ¿vale? En el que se explica por herencia familiar, sí que hay unos genes concretos que están mutados, que estos genes están relacionados con el procesamiento de una proteína que al final lo que hace es acumularse en el cerebro y pues produce una atrofia cerebral, ¿vale? A nivel de histología y estructura del cerebro, ¿vale? Es la famosa beta-amiloide. ¿Sí? Pero el resto, aunque puede aparecer esta beta-amiloide y la fosforilación de tau, no se explica por causas genéticas, por herencia genética, sino que se explica por procesos que están relacionados con el envejecimiento. Es decir, el mismo proceso de envejecimiento al final te conduce a un proceso de neurodegeneración. Sería esta un poco la explicación, ¿no? Porque el organismo no es capaz de mantener durante toda la vida una correcta homeostasis de todos los procesos celulares, ¿no? De todos ese tipo de procesos. Y aquí es donde la epigenética vuelve a tener cierta importancia, y donde, teniendo en cuenta que estamos hablando del envejecimiento, donde el estilo de vida y diferentes factores ambientales pueden formar parte, ¿no?, de revertir, de prevenir este proceso de deterioro cognitivo. O sea que es un poco como es un poco como el cáncer, en el sentido de que está el cuerpo siempre en plan, venga, se me están acumulando basura, vamos a limpiarlo, que todo funcione bien, ¿no? Y cuando te haces mayor, pues como que tu organismo empieza a estar exhausto, ya no funciona tan bien, y poco a poco se va acumulando la basura en las esquinas, que sería la pérfida beta-amiloide, y entonces empieza tu cerebro a cortocircuitar. O sea que es inherente, tal como somos, casi inherente al envejecimiento esto. O sea... claro, entonces sí, pero claro, podríamos... Te digo, no todo el mundo tiene Alzheimer, no todo el mundo... Exactamente, por eso casi. Exactamente. Entonces, esto que he explicado sería lo más general, lo más
parsimonioso de explicar y luego hay un poco más, ¿no? Entonces, en el sentido de que se pueden diferenciar 3 tipos de envejecimiento: el envejecimiento patológico, el envejecimiento normal y el envejecimiento saludable. Y entonces otra vez ahí es donde el ambiente y el estilo de vida tiene mucha relevancia, peso, ¿no? Porque claro, exacto, tiene un peso muy importante. ¿Qué podemos ¿no? hacer Además, desde también ahora? Perdón, para prevenir el Alzheimer, ahora que aún somos relativamente jóvenes. claro, Era Kant. entonces, aquí me parece interesante resaltar. Entonces, podemos decir, la epigenética es importante para el cerebro, para los procesos que suceden en el cerebro. Entonces, pues sí, porque ya que la epigenética es capaz de regular la expresión de los genes, hemos de tener en cuenta que en el cerebro se expresan más del 80% de los genes en diferentes etapas de la vida del ser humano. Por lo tanto, es un órgano... de todos los genes, todos. Sí, de todos, de todos. Y más del 70% de los microRNAs. Y esto le da importancia a la epigenética. ¿Qué son los microRNAs? Ahora te lo explico. Entonces, esto ya dice, pues sí, la epigenética es importante para el cerebro, ¿no? Claro. Y a su vez hemos de tener en cuenta que en los últimos 10 años también se ha descrito que los pensamientos son capaces de modificar ¿En serio? los factores epigenéticos. A ver. Que estén más metilado, menos metilado, que se expresen unos genes, que se expresen otros. Por tanto, sí, la epigenética es importante para el cerebro. Pablo Coelho tenía razón, entonces. Si piensas cosas, al final... ¿Vale? Y entonces también el estilo de vida es importante para la buena salud. La buena salud del cuerpo en general. Pero además, teniendo en cuenta que la epigenética es relevante para los procesos que se dan en el cerebro, podemos hacer la asociación directa de que el estilo de vida es importante para el correcto funcionamiento del cerebro. Y así es, ¿no? Entonces, quería resaltar esta parte porque es interesante. Entonces, me habéis preguntado, ¿el estilo de vida es importante? Pues sí, hacer ejercicio. Me habéis preguntado qué, ¿no? Pues hacer ejercicio. Serán cosas que todos las sabemos. O sea, no es nada. Que todos las sabemos. El tema es si las realizamos. Si las realizamos a nivel científico... Y en esta ciencia empírica en la que nos encontramos, aquí lo que buscamos es describir los mecanismos moleculares que explican por qué eso pasa, ¿no? Pero todos sabemos que hacer ejercicio funciona, que comer sano funciona, que la dieta mediterránea, funciona muy bien, ¿no? El leer, mantenerte activo, estimulado, una copa, no sé, hay... todas estas cosas las conocemos. El tema es que no las practicamos y hay que practicarlas, ¿no? Igual que también se habla de mucho de la meditación, ¿no? A nivel budista, y también igual que se habla, mi mujer trabaja en un instituto del sueño y el sueño también es muy relevante, ¿no? A la hora de todo este estilo de vida. Entonces, todo esto en conjunto hace que sea interesante, hace que sea importante. Y os digo otra cosa más, pero sentirse estresado porque no realizas todo esto, a lo mejor tiene más peso, ¿me explico? Porque la epigenética es capaz de verse modificada por cómo nos sentimos nosotros. Y lo último que quiero decir ahora es, hemos de tener en cuenta que previo a tener enfermedades neurodegenerativas, teniendo en cuenta que el ser humano cada vez vive más, tenemos una fase en la que no se detecta deterioro cognitivo, pero sí que se detectan enfermedades neuropsiquiátricas. En más del 90% de personas que finalmente tienen o padecen enfermedad neurodegenerativa, demencia y concretamente Alzheimer, sufren desórdenes emocionales, sufren ansiedad, sufren estrés, sufren depresión, que esto está a la orden del día. Pero tampoco es fácil distinguir, supongo, si es la parte inicial, ¿no? Digamos, los primeros estadios, o si es algo que va a condicionar que eso luego ocurra, ¿no? Supongo, ¿eh? Sí. Que hay veces que a lo mejor se ven esos cambios en la conducta antes que problemas de memoria, no lo sé. No, supongo que no siempre. Sí, ¿no? Exacto, sí. O sea, eso es lo que sucede. Que sostenido en el tiempo, una depresión, sostenida en el tiempo, una ansiedad, finalmente, no quiero... Asustar tampoco. No quiero decir que una cosa, pero te puede predisponer. Ayuda, predispone
Enormemente, predispone enormemente. No quiero pensar cómo van a estar los asilos en 40 años, ¿eh? ¿Cómo está? Porque, claro, la gente que ahora tiene 80 años, me imagino que llevaba una vida más sana en general que la que llevamos nosotros. A nivel de alimentación, ejercicio físico, de media estaría mejor, ¿no? Supongo. Exacto, bueno, a nivel de también. Físico, no sé. Jolín, mira, a nivel señoras que ejercicio trabajan en el campo y bueno, y señores y hacen cosas siempre después de jubilarse, yo no sé. Sí. No sé si nosotros haremos eso. Eso también. Ya. También como para animar y dar esperanza, también hay artículos recientes que explican que el incremento de estimulación cognitiva en el sentido de a nivel de educación, leer y tal, se está viendo que se está reduciendo la prevalencia de Alzheimer en las generaciones, ¿no? En las personas mayores de ahora. No, o sea que yo, aunque por eso os decía que para no liarlo un poco más, pero a mí no me gusta del todo hablar que el envejecimiento es el principal factor de riesgo, porque si no llegamos a la conclusión que habéis llegado vosotros, que habéis dicho, ¿no? Que es que, ostras, al final es algo que no podemos evitar, ¿no? Uh-huh. Y ciertamente no es así. Por eso solo entre el 15 y el 25% de las personas mayores uh-huh. al final padecen demencia. Yeah. Pero sí que está muy relacionado con esos mecanismos, ¿no? de producir senescencia y de provocar, pues como tú decías, acumulaciones de proteínas como la beta-amiloide o la fosfotau que reducen la plasticidad sináptica, ¿no? Que empiezan uh-huh. a producir cambios deletéreos en las neuronas, ¿no? Yo soy optimista, más optimista que tú, Hugo, porque además creo que ha habido un boom de, aunque sea moda, de promover estilos saludables. Sí, eso es verdad. Que todo el mundo sabe hoy en día que hacer ejercicio es bueno y hay gente que va a correr, mientras que a lo mejor en la generación de nuestros abuelos nadie iba corriendo por la calle. A lo mejor es verdad que iba a trabajar con las manos, claro. Ya, claro, pero no todo el mundo era campesino, quiero decir que habría de todo, ¿no? No lo sé. Claro. Sí. Bueno, que es verdad que a lo mejor pues a lo mejor no somos más sedentarios ahora porque hay más trabajos de oficina, pero a la vez somos conscientes de la importancia de andar. Mucha gente lleva lo del podómetro, de ver los pasos, aunque sea eso. Sí, estoy de acuerdo con eso. La verdad que también es verdad que ahora la gente como que se preocupa más. Me da la impresión que los 90, por ejemplo, en plan, tú come todas las porquerías que quieras, y ahora está la gente mucho más concienciada. Pero bueno, aún así, la obesidad infantil, por ejemplo, creo que sigue subiendo. Así que bueno, veremos cómo acaba esta historia. Y una cosa, hablando ya de luchar contra el envejecimiento. Yo creo, la cifra que tengo en mente es hace 10 años, pero a lo mejor es más porque yo ya no controlo. Pero había salido el tema del resveratrol. Me acuerdo que había salido las noticias en plan, ¡buah, la fuente de la eterna juventud, chicos! Vais a flipar, súper ancianos. ¿Qué pasó con ese boom? ¿Qué se sabe hoy de resveratrol? ¿Cómo es de bueno? ¿Dónde está? Y luego a lo mejor te pregunto por otra molécula milagrosa que se habla a día de hoy. Vale. Bueno, nosotros también trabajamos en el laboratorio, también trabajamos con el resveratrol, lo hemos trabajado. Y el resveratrol es un polifenol, es un estilbeno y funciona muy bien tiene unos efectos pleiotrópicos muy importantes, ¿no? Es capaz de regular muchas vías moleculares a nivel de organismo que reducen el envejecimiento, ¿no? Y entonces te hacen estar en un estado celular como más joven. Esto se ha visto muy bien en estudios in vitro. Lo que pasa es que in vivo, o sea, en organismos completos, ya es bastante más difícil demostrar que ciertamente este resveratrol funciona tan bien, ¿no? Porque tiene es muy fácil que nuestro hígado lo detoxifique, lo degrade, aunque tiene muy buena biodisponibilidad, al final desaparece muy rápido del organismo, pero aún así sí que se ve cierta capacidad de producir efectos beneficiosos, ¿no? Entonces es un poco controvertido. La verdad es que nosotros cuando trabajamos con él, tanto in vitro como en ratones, funciona muy bien. Y reduce el deterioro cognitivo y ves cómo el ratón o las células o los gusanos pues están mucho mejor, ¿no? Y tienen más capacidad de vivir más, ¿no? Los ratones incrementan la esperanza de vida. Pero
no queda claro cuál es el mecanismo y es entonces donde la parte científica desaparece un poco, ¿no? O sea, necesito evidencias sobre las cuales explicaros, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, a nivel de resveratrol y epigenética, ¿no? Que es de lo que estamos hablando hoy, pues el resveratrol es capaz de activar un tipo de acetilasas que son las sirtuinas, que seguro que las conocéis, que son también unas moléculas, que son también unas proteínas que tienen mucha capacidad de reparar el ADN, de reducir el estrés oxidativo dentro de la célula, ¿no? De reducir la inflamación. Entonces, es por estos motivos por los cuales el resveratrol funciona muy bien. Además, el resveratrol también está muy bien porque se encuentra en el vino. Y entonces es un buen motivo para siempre en una comida o en cualquier momento, pues encontrar, bueno, pues ya tienes la excusa perfecta para abrir una buena botella de vino tinto, ¿no? Que aquí tenemos mucho, y compartirla con... Yo ahí disiento, ¿eh? Claro, ¿Sí? Yo ahí disiento. No, sí, disiento, bueno. Y creo que es un tema complicado porque hay veces que, claro, se utiliza esto, ¿no? De decir, bueno, pues esta cosa tiene esta molécula ya, pero tiene algo que también es perjudicial y tóxico. Y creo que luego se utiliza este mensaje para decir, ¿no? Lo de la copita de vino. A lo mejor están las uvas, el resveratrol, lo entiendo. Sí, pues, el resveratrol se encuentra en las uvas. Se encuentra en los cacahuetes, ¿no? En los frutos rojos. ¿Ves? ¿Vale? Mucho más sano. Se encuentra, sí, es mucho más sano, estoy de acuerdo. es verdad. ¿Y cuál era la otra molécula, Hugo? Que has dicho que había otra. Bueno, antes de eso entiendo que... perdón. Es que sí, no, quiero profundizar un poquitito más. Perdón. Un poco. En primer lugar, el nombre mola muchísimo. No sé quién se lo inventó, pero resveratrol, nombre guapísimo. Y sí. Después, una de las ventajas que tiene, o sea, una de las razones por las cuales es bueno, me imagino que es porque es un antioxidante, que en no sé qué capítulo hablamos un poco de los fenoles y los polifenoles y como que ellos mismos se oxidan para que no te oxides tú, digamos. Exacto, sí. O sea, el resveratrol ya se utiliza desde hace más de 2000 años a través de diferentes plantas medicinales, ¿no? En China y en Japón. Y en 1940 el doctor Tokaka, un japonés, pues fue capaz de aislarlo y describirlo por primera vez. Capítulo, ¿no? De mentes covalentes. Entonces, lo que tú estás diciendo es uno de los principales motivos por los cuales es neuroprotector, ¿no? El efecto antioxidante que tiene. Pero igualmente tiene muchísima capacidad en otros tipos de vías moleculares, ¿vale? O sea, tanto en inflamación como en modificar la autofagia. Que es la capacidad que tienen las células de eliminar tóxicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues es capaz de activar la autofagia, en fin, tiene mucha capacidad de alterar vías moleculares a favor de lo que necesita el organismo para mantenerlo joven, ¿no? ¿Y llega al cerebro? Entiendo que sí, por lo que estás diciendo. Es controvertido decir si llega al cerebro o no. Tiene mucha capacidad de conjugarse y sulfatarse y al final no sabemos si es propiamente el resveratrol que después de estos cambios que le produce el hígado cuando llega al tejido, estos metabolitos otra vez vuelve a ser resveratrol y entonces tiene esta capacidad de modular, o si son ciertos metabolitos los que tienen esta capacidad y son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Vale. ¿Sí? Pero de hecho, o sea, que se observa un efecto, sí, pero es muy difícil trabajar con el resveratrol por todo esto que te estoy comentando y se están produciendo muchos análogos, ¿no? Del resveratrol para ver si finalmente se acaba de descubrir. Es una molécula estructuralmente súper sencilla, o sea, la puede sintetizar cualquier imbécil, o sea, no debería ser súper barata a la hora de comprarla. No sé si, supongo que hay pastillas de resveratrol y cosas así, ¿no? Sí, se venden pastillas. Seguro que son de resveratrol. Carísimas y podrían ser baratísimas. Bueno, sí, no están bien. Y la otra molécula era la nicotinamida, que yo hace un par de años trabajé muy a menudo con ella, en un bote ahí de 250 gramos, y luego me enteré de que, bueno, que se dice que la eterna juventud está detrás de la nicotinamida, y yo pensando, ¿por qué no me cogería trocitos de esa botella y me los pondría a comer? Y hay un señor que dice que se la toma todos los días y se la da a sus padres, un científico. ¿Cuánto hay de flipada en esto? Porque claro, las panaceas yo creo que no existen, pero bueno, a ver qué nos puedes decir. Bueno, yo creo que la nicotinamida es
capaz de modular muy bien la autofagia y está muy relacionado con la neuroprotección, ¿no? Porque las células pierden la capacidad de regular todo este sistema de autofagia y al final se acumulan residuos, diferentes tipos de proteínas, aberrantes, residuos, etcétera, que hacen que la célula funcione mal. Y creo que en este sentido funciona bien esta molécula. No la conozco mucho, pero bueno, cuando vas leyendo en la bibliografía, pues te vas encontrando cosas y creo recordar que es capaz de regular muy bien la microautofagia y toda esta parte de la mitocondria también. Entonces, por ahí creo que van las evidencias científicas. Igual hacemos un programa conjunto de resveratrol y nicotinamida. Y solamente pues sí. La melatonina también funciona muy bien. ¿Sí? Y es otra molécula muy interesante, también antioxidante. Y esta sí que, en sentido de evidencia a nivel de organismos, de seres humanos, pues se ha demostrado, ¿no? También. Otra cosa que quería decir a nivel de resveratrol es capaz de regular los niveles de glucosa en sangre. Hay algún artículo que he leído que tomar 500 miligramos de resveratrol después de las comidas es capaz de regular más los niveles de glucosa en sangre, evitando los picos. Y ya sabéis que a nivel energético, regular y balancear esa parte también es buena, ¿no? Y entonces en ese sentido también tiene mucha capacidad. Sí, para regular el síndrome metabólico, que está relacionado también con los efectos neurodegenerativos, ¿no? El Alzheimer tipo 3, etcétera. Sí, es curioso porque al final está todo relacionado, ¿no? También las personas con diabetes también tienen más probabilidad de sufrir después de algún tipo de demencia o deterioro cognitivo. Exactamente. Yo te quería preguntar, porque claro, estamos hablando de todos estos estudios o lo que se ha encontrado. No sé si en humanos también se ha encontrado, pero tú has nombrado antes gusanos, ratones. Tú trabajas con modelos animales, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estudias por ejemplo, en un gusano, imagino que es en el C. elegans? Sí. O sea, entiendo que no miras el fenotipo, sino la vía molecular de lo que está pasando, ¿o cómo estudias estos cambios epigenéticos? Vale. Yo empecé la tesis en el año 2013, ¿no? Y llegué al grupo de la doctora Mercè Pallàs y me quedé fascinado, ahora hablaremos del gusano, me quedé fascinado por el modelo de ratón que ella utilizaba en ese momento, que es el modelo de ratón SAMP8, que es un modelo de ratón que tiene senescencia acelerada. Y me fascinó porque tenía senescencia acelerada y no se sabía por qué tenía esta senescencia acelerada y al final tenía deterioro cognitivo. Y a mí eso me fascinaba en tanto en cuanto en los seres humanos no se sabe por qué motivo padecemos el Alzheimer, ¿no? Y en este sentido me gustó mucho, ¿no? Y entonces, pues, se puede hacer ciertos estudios con este ratón, pero para discernir mecanismos, después de realizar mi tesis y después de ir indagando y haciendo investigación, pues aparte de utilizar in vitro cultivos celulares, me pareció muy interesante el uso del gusano, porque es un organismo vivo, completo, y estás trabajando a nivel in vitro, porque es un gusano que mide 1 milímetro apenas, ¿vale? Y entonces se puede estudiar también a nivel conductual, es decir, a nivel fenotípico, cómo está, ¿vale? Aparte de estudiarlo a nivel molecular. Y entonces también me fascinó, ¿no? Y luego os explicaré por qué motivo a mí me gusta mucho este gusano, ¿no? Entonces, claro, tú utilizas este gusano y es interesante porque, claro, a nivel ser humano nosotros tenemos un cerebro que es algo muy complejo, muy difícil de saber cómo funciona. Tenemos más de 10.000 millones de neuronas, cada neurona tiene más de 10.000 sinapsis, en fin, aquello se complica enormemente, ¿no? Entonces, en un gusano es interesante porque sabes exactamente las células que tiene 959 células y 302 son neuronas. ¡Qué fuerte! Sabes cuáles son las neuronas y hay diferentes tipos neuronales, hay más de 200 tipos neuronales, igual que en un ser humano. Y es transparente, ¿sí? También, ¿no?
y es transparente. Y en fin, te abre un mar de posibilidades muy grande porque encima estás trabajando in vitro, que si tú quieres probar alguna cosa, el coste es relativamente bajo en comparación con los ratones y siempre está bien, ¿no?, intentar reducir y tener una ética de investigación. También considero que es interesante no probar cualquier cosa con los ratones, intentar probarlo pues antes con estos gusanos, ¿no? Pues entonces, claro, es fascinante porque tú con estos gusanos, yo en su momento no lo sabía y empecé en el 2018-2019 a investigar con él y puedes ver comportamiento igual, se pueden hacer estudios de comportamiento igual y puedes ver si tienen memoria o no tienen memoria. A ver, ¿cómo haces eso? ¿Cómo lo investigas? Ellos tienen mucha capacidad de quimiosensibilidad, ¿no? Se ven atraídos o repelen ciertos atrayentes químicos, olores, estímulos de luz, comida, ¿vale? Y a través de eso, pues tú puedes hacer un aprendizaje asociativo con el gusano que le puedes enseñar que repela aquel compuesto, aquel olor, o que le atraiga aquel compuesto, aquel olor. Si tú le enseñas eso, después puedes hacer un tratamiento para que se le olvide o no, o puedes hacer un tratamiento con transgénicos de gusano que padezcan ciertas características similares a la enfermedad de Alzheimer, ¿no?, que acumulen beta-amiloide. Entonces tú le haces el tratamiento, le haces primero el associative learning y después le haces el tratamiento farmacológico a esas cepas que padecen Alzheimer. Vale. Y ves si luego están mejor o están peor, si recuerdan ese aprendizaje, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Otro ejemplo más sencillo es que en lugar de que acumulen solamente las neuronas la beta-amiloide, la acumulan en todos los tejidos y en uno de esos tejidos es el tejido muscular. Y esto que hace que los gusanos sufran parálisis, no sean capaces de moverse correctamente. Vale. Si tú haces un tratamiento sobre estos gusanos y tu compuesto es capaz de eliminar o promover vías neuroprotectoras, este gusano tendrá más capacidad de moverse. Pues entonces es un parámetro que tú puedes cuantificar. Jolín, qué bueno. ¿No? Para que se entienda más fácilmente. Me encanta. Sí. Una preguntita sobre lo de associative learning, ¿no? Lo de enseñarles que un estímulo puede ser beneficioso o no. ¿Cómo lo haces? Sí. Digamos que le das comida como recompensa o no. Sí. Ahí en el que yo hago. Y otra cosa que quería decir. Yo utilizo el gusano básicamente por esto que estamos comentando, su simpleza, ¿no?, de sistema nervioso central, pero lo utilizo para una de las investigaciones que estoy llevando a cabo, que está relacionado con la herencia de factores epigenéticos y herencia transgeneracional. Ver si un estímulo que tú le haces a los padres es capaz de heredarse a lo largo de las generaciones. Porque otra cosa que cometemos el error muy a menudo es de relacionar herencia con genética. Ya. Y la herencia no es solo genética. Sí. Hay herencia epigenética y hay herencia ambiental. Y es por este motivo que, como hay herencia ambiental, siempre se habla mucho de los estudios de los ¿cómo se dice eso? De los twins. Ahora no me sale. ¿Gemelos? De los gemelos, perdón, que tú tienes un gemelo que vive en Londres y otro gemelo en no sé dónde, no se han conocido nunca y serán iguales. Esto se ha demostrado que no es ciertamente así, pero lo que sí que es cierto es que tú estudias un chino que vive en Michigan y se alimenta del mismo tipo de comida que un estadounidense, sufrirá el mismo tipo de enfermedades que un estadounidense. Vale. ¿No? Y por lo tanto, eso te está diciendo que hay un tipo de herencia ambiental también, no solo genética. Y eso creo que lo tenemos que tener en mente porque cuando hablamos de herencia, siempre lo relacionamos con genes. Pero herencia ambiental sería si esa persona que sería originaria de China pero ha crecido en Estados Unidos haya comido una dieta típica americana, luego tiene hijos que también pasa algo o no. Digo, para que sea herencia. Exactamente, también pasa. Pero bueno, no solo sería
de la siguiente generación, sino él mismo se ve afectado por eso. Vale. Y hay como una, me explico, a nivel conceptual, hay como una herencia que se va transmitiendo a lo largo de las personas que viven en ese ambiente. Entonces, es por este motivo que yo utilizo los gusanos, porque viven muy poco, ¿no? Tienen un ciclo de vida de apenas 5 días, y eso me permite estudiar generación tras generación. 5 días. ¿Vale? Entonces, lo que yo hago relacionado con ese aprendizaje asociativo que tú me estabas comentando, sí, lo hago a través de la comida. Lo que ellos se alimentan de Escherichia coli. Ah, sí, de la bacteria. De Escherichia coli, ¿no? De bacterias, ¿vale? Qué ricas. Sí, se alimentan de bacterias. Y entonces lo que hago es ponerle... se trabaja con placas de Petri, entonces tú pones 10 o 15 gusanos adultos que ponen huevos, ¿sí? Lo ponen en la Escherichia coli, que es sería como una capa de bacteria que había en este agar, ¿no? Y entonces estaría allí puesta, y entonces tú le pones un tóxico, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo utilizo la antimicina, ¿vale? A una concentración determinada que no mata, pero es tóxica. Pero ¿vale? Para la bacteria. No para la bacteria, para los gusanos. Para el gusano, ¿vale? Sí, entonces estos adultos ponen huevos. Vale. Y entonces yo elimino los adultos y al cabo de unas horas nacen esos gusanos. Y esos gusanos se alimentarán o no de esa bacteria, pero lo que sí que sabemos es que asocian Escherichia coli a tóxico, porque tiene un tóxico. Entonces, cuando son adultos, yo les hago un test, que es que en una placa de Petri les pongo a un lado la Escherichia coli y al otro lado otro tipo de bacteria, y si ellos recuerdan, como saben que la Escherichia coli la asocian a tóxico, ¡qué fuerte!, no van a la Escherichia coli y se van a comer el otro alimento. ¡Wow! ¿Vale? Impresionante. Pero ¿cómo sabemos que eso es un recuerdo y no otro mecanismo? Exactamente. Entonces... que cómo lo sabes, dices. Que cómo lo sabemos. Sí. Claro, porque ¿qué otra cosa puede ser? ¿Qué otra cosa podría ser? No sé, la verdad, pero... Ya, no sé, claro, es que... No, bueno, o sea, está bien, que seguro que puede, o sea, nunca nada... Habría que demostrarlo mediante más cosas, estoy de acuerdo. Pero principalmente, al menos la gran parte sí que sabemos que es porque lo recuerda. Pues seguro que intervienen más cosas, pero uno de los factores principales era... Claro, pero luego esto lo compararás con un grupo control de gusanos a los que no les has puesto el tóxico. Exactamente. Claro, o sea, ya sabes que tiene que ver con que algo hay ahí. Tu pregunta la que haces, Hugo, es muy pertinente en el sentido de que se puede reducir este aprendizaje asociativo si en lugar de poner comida, que es muy importante para ellos, pones olor. Entonces sí que se discrimina menos esta memoria. Pero como lo estoy haciendo con comida y para ellos es muy importante, ¿sí? Entonces sí que consigo que más gusanos se vayan al lado opuesto de la Escherichia coli. Obviamente algunos irán allí, porque claro, habrán algunos que producen alguna enzima antioxidante que les permite ir para allá. No solamente lo evitan, habrá que diferenciar también que dentro de los gusanos habrá gusanos que eviten porque lo deciden, y habrá gusanos que no lo eviten porque pueden estar allí, porque tienen alguna capacidad en su background genético, ¿no? O algún motivo que les hace poder estar allí, ¿sí? Entonces ese experimento es muy interesante en el sentido de que puedes discriminar, incluso podrías coger poblaciones de gusanos y unir, si lo deciden, porque no hay una expresión de proteínas que les haga ser más fuertes respecto a este tóxico. No sé si me estoy explicando bien. Creo que sí. Entonces, de ahí puedes ir discriminando justamente lo que tú me estás diciendo. Todas aquellas cosas que tú ¿no? Si verdaderamente es el recuerdo o verdaderamente hay otra cosa biológica, molecular, que les permita resistir obviar ese tóxico. Cualquier estudio de estos tendrá un montón de subexperimentos con un montón de controles. Claro, yo estaba pensando, si no podría ser lo típico del novelty effect, de que cualquier cosa nueva nos llama la atención, si no pusieras a un grupo en el que no le pones el tóxico en la placa. Pero súper interesante. Y ahora que ya yo creo que más o menos todos entendemos qué es la epigenética y cómo estudias esto en animales, ¿hay algo en concreto de tu línea de investigación que estés investigando ahora mismo que te interese especialmente, que nos puedas explicar,
que se pueda entender. Sí. A ver, yo estoy en el grupo de neurofarmacología en la Facultad de Farmacia, ¿no? Entonces nosotros, aparte de hacer ciencia básica, también hacemos desarrollo de compuestos a través de describir nuevas dianas moleculares, ¿no? Que sirvan como potencial tratamiento para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Uh-huh. Derivada de mi tesis, surgieron algunas dianas enzimas epigenéticas que se veían alteradas tanto en pacientes como en el modelo de ratón que nosotros estábamos utilizando en aquel momento, ¿no? Y una de ellas es la metiltransferasa G9A. Esta enzima lo que hace es añadir metilos uh-huh. en la cola de las histonas, que si recordáis era lo que estábamos hablando antes, que esta cola de las histonas era capaz de compactar o descompactar la cromatina y que se expresara o se silenciara la expresión de genes, ¿no? Sí. Los carretes Exactamente. Pues precisamente esta proteína lo que hace es silenciar la expresión de genes neuronales y se ha visto que está alterada en pacientes con enfermedad de Alzheimer. La marca epigenética que regula esta proteína se ve incrementada en pacientes con Alzheimer y esto nos está indicando que se están reprimiendo la expresión de genes. Vale. A ver, entonces no me quedó claro del todo. O sea, perdón. Hay una enzima que metila las histonas. Sí. Y entonces hace, bueno, al metilar esas histonas hace que se exprese menos los genes a los que genes, exactamente, pero genes neuronales. Uh-huh. Y estos genes neuronales tienen la capacidad principalmente de promover la memoria, promover la plasticidad sináptica, evitar la muerte neuronal. O sea, que te va mal. O sea que exactamente. La metiltransferasa, mal. Sí. Exactamente. ¿no? Esta metiltransferasa se puede ver incrementada por tener más estrés oxidativo dentro de la célula, radicales libres, más beta-amiloide. ¿Sí? Entonces eso hace que se incremente esta expresión y se reduzca estos genes que serían positivos para reducir el deterioro cognitivo. Pues hay que caparlos. ¿sí? Entonces, hay que capar exactamente. Ahí los tenemos que capar. Entonces, lo que nosotros estamos intentando es producir, aparte de demostrar in vivo, que lo hemos demostrado, hemos hecho una prueba de concepto y hemos demostrado que la inhibición de esta proteína sirve como tratamiento para la enfermedad de Alzheimer porque reduce el deterioro cognitivo. ¿En ratones, ¿no? perdón? ¿O? En ratones y en gusanos también. Aparte de hacer esto, pues estamos haciendo desarrollos de nuevos compuestos, nuevas estructuras químicas. Porque aunque hay algunos inhibidores de esta proteína, no son buenos para hacer estudios en humanos todavía porque tienen baja biodisponibilidad, mala farmacocinética, algunos son tóxicos, ¿no? Porque provienen de derivados estructurales que se utilizaban para la enfermedad de cáncer, por ejemplo, ¿no? Pues entonces esta es una de las investigaciones que estamos desarrollando, ¿no? Otra cosa que hacemos también, pues, es ver si el ejercicio va mejor, ¿no? Y para esto utilizamos gusanos también, hacemos unos tratamientos a los gusanos, seguro que esto lo pones en la bici estática ahí. Le hacemos en una placa de Petri, pues les ponemos un líquido, el M9, y entonces hacemos que naden. ¡Ay, qué fuerte! Hacemos que naden tres veces al día durante 90 minutos. Eso es inmoral. Obligar a hacer ejercicio a un organismo. Esto es gracioso, ¿no? Y entonces vemos si después estas cepas transgénicas de enfermedad de Alzheimer pues tienen menos beta-amiloide y tienen más movimiento y ciertamente lo tienen. Joder. Y entonces pues ahí vamos a buscar algún mecanismo que pueda explicar, ¿no? Estas son cosas que estamos haciendo con los gusanos y con los gusanos pues también de esto que os estaba diciendo de es que me sale associative learning, de este aprendizaje asociativo, pues también es chulo porque cuando se estaba diciendo que lo hacía en la primera etapa de vida, esto es lo que se llama imprinting y es ese tipo de
aprendizaje asociativo que lo conocemos todo, que es de cuando nacen los patitos, los primero que ven es su madre, o que los salmones sean capaces de volver al río, ¿no? Y subir el río y tal. Ese sería un tipo de aprendizaje asociativo muy potente. Que se queda grabado para toda la vida. Exactamente. Y entonces yo estoy intentando buscar si la memoria es capaz de heredarse, ¿no? A través de las generaciones, y si en alguna medida los factores epigenéticos se heredan y están relacionados con procesos de neurodegeneración. Sí, como antes hablábamos de que no solo hay herencia genética, sino si también hay una herencia epigenética deletérea y que en cierta manera participe en la aparición de la neurodegeneración. Vale, súper interesante. ¿Esto qué sería? Un poco un intento de explicar, en parte, o sea, una de las cosas, explicar el instinto animal, lo que llamamos instinto animal. O sea, que el salmón vuelva allí y que lo hagan todas las generaciones. O sí, hay un tipo, sí. Que un pájaro fabrique el nido en teoría de forma automática, como si lo llevara escrito en algún sitio, ¿no? Sí, esto sería, derivado de estos estudios, se puede producir lo que se llama canalización evolutiva, que es producir cambios conductuales que se hereden y permanezcan a lo largo de las generaciones. Y eso sería epigenética, no genética. Esto principalmente entiendo yo que se puede producir gracias a la epigenética. Qué movida, ¿eh? Qué movida. Porque como es adaptativo, la conducta, antes al inicio vosotros habéis hablado de algo que era muy interesante, ¿no? Del Instituto de Neurociencias, que es capaz de hablar tanto de lo molecular como lo conductual. Si vas viendo todas esas capas, ¿no? Sí. Molecular, neuronas, sinapsis, cerebro, complejidad, conducta, cognición, ¿no? Pues en todas esas capas la epigenética influye. Ahí está. Aunque sea molecular, es capaz de afectar en todas esas capas. Entonces, sí, perdón. No, iba a decir que, claro, no me acuerdo exactamente, pero creo que sí que ha salido no sé si hace unos años, hace poco, algún estudio que se veía, creo que también en ratones, que si el padre, ¿no? Por ejemplo, hace ejercicio, la siguiente generación, los hijos, tenían ciertas ventajas, ¿no? O sea, como que estaban más sanos. O sea, que es eso. Sí. Ciertamente. Sí. O sea, Lamarck no estaba equivocado, está claro. En parte quizá, pero no del todo. Lamarck. ¿No? Exacto, no, claro, exacto. Al final, sí, exactamente. Al final es que en biología todo se da. Y está claro que Darwin tenía razón y Lamarck tenía razón, y suceden las dos cosas en diferentes momentos y tienen su causa y producen sus efectos, y todo va junto, y hay que ir discriminando, y eso es lo bonito de lo que hacemos en investigación, ¿no? Lo difícil es luego hacer una aproximación holística de todo aquello. Que no hace falta pelearse, ¿no? Que a veces parece que los investigadores hay como escuelas de pensamiento, pero a veces se puede combinar y todo tiene cabida hasta cierta medida, no siempre, claro. Exactamente. Y al final muchas cosas de las que demostramos en ciencia, ¿no? Las tenemos claras y las sabemos. Lo que pasa es que no las aplicamos, pero las sabemos. Como lo de hacer ejercicio, ¿no? Exactamente. Yo retomando esto de ir de lo pequeño a lo grande y de lo grande a lo pequeño, vamos a lo pequeño, porque yo soy químico orgánico, a mí el resto me da igual, no es una. Pero bueno, que las moléculas que usáis en vuestros estudios, estuve mirando, hay heterociclos, vi hasta que había adamantano, o sea que el adamantium sí que existe, por cierto, existe el adamantano, es una molécula pequeñita. O sea, ¿cómo escogéis las moléculas? ¿En qué os basáis? Y luego, si en tu experiencia tienen algo en común las moléculas, que evitan el envejecimiento o que tienen actividad en el cerebro. Y también, esto a nivel más informal, ¿quién las sintetiza? Porque... Vale, sí. O sea, piensa que en esta diferencia de ti yo soy biólogo. entonces no domino tanto, ¿no? Esta parte. Nosotros colaboramos con el grupo del doctor Santiago Vázquez, la doctora Carmen Escolano, de la Facultad de Farmacia también, de la parte de química médica, ¿no? Ellos son los que un poco para
para unas dianas en concreto que no tienen que ver con la epigenética, ellos han hecho la selección, ¿no? Y ellos han hecho mucho estudio también como antivíricos, ¿vale? Y entonces ahí los adamantanos tienen que ver, y entonces de ahí han seleccionado un tipo de moléculas para inhibir otra enzima o dos tipos de proteínas que no tienen nada que ver con las enzimas epigenéticas, ¿vale? De los estudios que tú has visto, que habrás revisado con ese tipo de estructuras, adamantanas son principalmente inhibidores de la soluble epoxide hydrolase, ¿vale? Esta enzima que regula la inflamación, ¿vale? Y después esto principalmente. Entonces, para los que tienen que ver con esto, ellos hacen la selección y hacen unos estudios in silico en concreto, hacen estudios docking, toda esta parte. Espera, esto tenemos que explicar un poco, claro, porque... Sí, yo no me estoy enterando de nada. Sí, o sea, vale, no, bueno, si lo quieres explicar tú, Hugo, bueno, si no hago mal, pero bueno, in silico es básicamente hacer un encaje en el ordenador con un programa que te diga que esa molécula pequeña va a encajar bien en una proteína. Y me imagino que también tiene en cuenta que cambie un poco la forma de la proteína para que cambie la función. ¿Y qué otra cosa más dijiste? Docking. Bueno, docking, sí, que viene a ser lo mismo. Exactamente. Todo en el ordenador, ahí le das a play y ya se pone ella ahí a moverse. Exactamente. Y se encaje bien. Perfecto. Exactamente. Y después, pues básicamente, en es eso lo que se hace, ¿no? Entonces, después se va haciendo un cribado hasta que se seleccionan los mejores compuestos de cada serie, ¿sí? Uh-huh. Y al final se prueban y se hace una prueba de concepto con ellos in vitro y finalmente pues se prueban ratones, ¿no? Porque siempre al final, aunque se intente evitar en la medida de lo posible el uso de mamíferos, pues al final siempre lo tienes que probar en algún compuesto en los ratones, ¿no? Porque antes de pasar a humanos, sí, desgraciadamente. Y entonces eso en una parte de las investigaciones que hacemos en colaboración, ¿no? Con estos compuestos. Y después lo relacionado con la G9A, pues nosotros también realizamos unos estudios in silico, ¿no? Y son oxazepinas. Nuestros compuestos son diferentes. Y ahora están en proceso estoy en proceso de patente y esta parte tampoco... Paso a la patente. ¿Vale? A forrarse. Sí. Bueno, o sea, claro, como vas viendo que hay inventiva detrás, pues siempre va bien antes de publicar, pues hacer esta parte, ¿no? Que por lo que es un coñazo, ¿no? El proceso burocrático es el horror. Y yo que soy muy, muy, muy proactivo y tal, al final ahora recientemente hemos publicado un artículo de estos compuestos y al final he quitado el compuesto que vamos a patentar porque si no veía que aquello no se iba a publicar hasta dentro de varios años, ¿sabes? Y bueno, pues está muy bien porque lo que hace falta para desarrollar inhibidores de la G9A, que es aquella metiltransferasa que he comentado antes, sí que hay unos compuestos que tienen mucha capacidad de inhibirla, pero tienen dificultad de atravesar la barrera hematoencefálica, que al final es un problema que nos encontramos los investigadores de neurociencias, ¿no? Cuando estamos desarrollando compuestos, la barrera de ser capaz, de que nuestro compuesto sea capaz de atravesar la barrera hematoencefálica es muy importante y más del 99% de los compuestos caen por ese motivo, ¿no? Porque no son capaces de cruzar la barrera. Entonces, pues nosotros hemos hecho ciertos estudios, hemos encontrado además hemos hecho ciertos estudios con nuevos compuestos y hemos visto que son menos tóxicos que los compuestos que hay actualmente como herramientas para estudiar sobre la G9A, ¿no? Y además son capaces de atravesar mejor la barrera hematoencefálica. Ahora estamos en un proceso de producir nuevos derivados y ver cuál es el mejor a nivel de farmacocinética y entonces al final ir descartando compuestos y quedarnos con unos pocos que son los que probaremos en ratones, ¿no? Mucho trabajo. Pero bueno, es mucho trabajo poco a poco y hay que ser muy, muy resiliente porque no queda otra. Sí, porque el éxito es muy poco, claro. ¿no? O sea, aquí lo que nos llevamos es aprender y estar y compartir, ¿no? Claro. Con el resto de investigadores. Es una criba continua.
Bueno, es así, avanza el conocimiento, es que es eso. Y como la epigenética, esto, las siguientes generaciones, ¿no? Claro. Lo tendrán todo hecho, esos desgraciados. Ya tendrán todo privado y ya... Y lo que ha preguntado Hugo de lo de que si tienen algo en común estas moléculas neuroprotectoras. Claro, no sé. Esto sí, es una buena pregunta. Que lleguen al cerebro, ¿no? La estructura química que les permita llegar al cerebro. Ya, o sea, que tengan capacidad de atravesar el cerebro. Yo más lo estoy viendo a nivel de... Claro, las estructuras químicas son diferentes en el sentido de que se tienen que unir a un pocket diferente, no a una zona diferente, a proteínas diferentes. Y al final... Seguro que hay algún patrón, pero ahora mismo no sabría decirte. Yo veo más, contemplo la parte más de que son más susceptibles de ser diferentes y de ser muy diversas y de que no hay un patrón, ¿no? Además, tenéis que tener en cuenta que solo se conoce el 3% del proteoma y hay muchísimas proteínas que no son capaces de... Todavía no se ha producido ningún tipo de molécula que se una a ellas, ¿sí? Y además no sabemos qué cantidad de proteínas son susceptibles de ser druggable, que ahora no sabría decir. Que se conviertan en un medicamento. Exactamente. Bueno, ¿no? Entonces... O sea, que se puede hacer un medicamento para ellas, ¿no? No que exactamente. Vale, druggable es como para ellas. Vale. Sí, o sea, como... Vale, entonces veo difícil establecer un posible patrón. Y con la poca información que yo tengo, porque al final tocamos pocas dianas, ¿no? Farmacológicas, pues bueno, lo más importante es que tengan una buena farmacocinética, que sean biodisponibles, que vayan al tejido que tú quieres. Vale, ¿sí? Me pasé con la pregunta, ¿no? Que me pase con la pregunta. Claro, es que no todo se reduce a la química. Que siendo químico... Claro, las dianas, yo entiendo, ¿no? Las dianas en las que hacen efecto. Me parece todo, Cristian, súper interesante, pero y claro, ya tenemos que ir cerrando. No sé si te quedas con ganas de algo que dices, esto no lo he dicho y tengo que contarlo. En plan, Vizca al Barça. Bueno, pues sí, Vizca al Barça. No, bueno, me has hecho la pregunta aquella, era lo de la conducta que daba a contestarte, que era el proceso de canalización, ¿no? Que al final se puede absorber una conducta y que quede en tu pool de herencia, ¿no? Porque no sabríamos si está tanto o genético o epigenético, pero sí que es posible producir cambios conductuales que al final queden a lo largo de las generaciones. Pero una pregunta al respecto, si... O sea, eso queda porque se lo enseñan los padres a los hijos. Si luego los separas y el hijo se cría sin el padre... Proceso adaptativo otra vez. Y estamos así, procesos adaptativos. Pero sin embargo, en lo que dijiste de los gusanitos elegans, ahí sí que los apartaste de los padres, los hijos nacieron allí. Ah, no, pero eso sí. Sí, no era herencia entre padres e hijos, sí, es verdad. Era el ambiente. Vale, exactamente. Bueno, yo creo que más o menos hemos hablado un poquito de todo. Espero que se haya más o menos entendido. Y no sé, yo creo que está muy bien y que aparte de lo que investigamos a nivel científico también es interesante. La ciencia avanza porque es capaz de chequearse a sí misma, ¿no? Y de confrontar lo que uno piensa contra lo que verdaderamente es. Y entonces creo que esa fuerza motora que tiene la ciencia pues también es interesante que la apliquemos a nivel sociedad. Estaría y que está muy bien lo que vosotros hacéis, ¿no? A través de la divulgación, porque esa sería, ¿no? Yo creo que la conexión más fuerte que hay entre la ciencia y la sociedad. No tanto lo que descubrimos, que a veces puede ser obvio, sino cómo lo descubrimos. ¿Y qué es lo que aplicamos? Qué bonito. ¿No? Entonces creo que eso me gustaría resaltarlo. Qué bonito. Y es verdad, porque en otros ámbitos de la sociedad es como que nos quedamos fijos con nuestras ideas y no contrastamos si hay evidencia para ellas. Y al final estaría bien aplicarlo para todo, yo creo. Exactamente. Sí. Pues muchísimas gracias, Cristian, por pasarte por aquí. Ha sido súper interesante. Y bueno, dejaremos la web de tu grupo para que la gente pueda ir a verla. Claro que sí. Vale, genial. Sí, gracias por haber venido al estudio.
al estudio pues muchas gracias a vosotros. internacional. Ha estado muy bien. Muchas gracias. Muy contento. Vale, pues muchas gracias. Y que vaya muy bien. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias al Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona por patrocinar este episodio. Y como siempre, las notas con todas las referencias estarán en la web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y para estar al tanto de todas las novedades podéis seguirnos en redes. En Twitter estamos como @cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.